nuestro pastor José Escamilla. Bendecidos sigan siendo todos en esta hora. A Dios damos gracias de tener la oportunidad de estar aquí y del Señor recibir lo que Dios tenga para nuestras vidas a través de su palabra. Quiero invitarles a que si usted tiene personas conocidas que son de su célula o de su clase o estuvieron con usted de alguna forma, conocen a personas, vamos a celebrar su regreso de encuentro en esta tarde. Hay 28 varones en su encuentro, hay muchos varones sirviendo allá en esta ocasión, y damos a Dios gracias porque Dios sigue haciendo lo que solo Dios puede hacer en la vida de una persona. Si Dios celebra en el cielo con sus ángeles, ¿quiénes somos nosotros para no celebrar? Así que eso hemos aprendido en esta serie, ¿verdad? Una de las cosas que hemos aprendido. Así que vamos a la palabra una vez más. Vamos a hablar sobre el Hijo en esta ocasión, concluir nuestra serie en este día. Y vamos a recordar, vamos a continuar aprendiendo acerca del amor incondicional de Dios. En el Evangelio según San Lucas, en donde encontramos estas tres historias que dan a conocer del amor de Dios para con nosotros. Y la primera mensaje leímos o compartimos la primera historia que el Señor, según el Evangelio, nos dice que comparte a esos que les estaban escuchando enseñar la historia de la oveja. Y luego vimos que comparte otra historia enseguida, la historia de la moneda. Y también enseguida de esa historia comparte esta otra historia, la historia del Hijo. Y lo hace, y esta historia es mucho más extensa. Y quiero que me sigan la lectura, lean la lectura, léanlo junto conmigo en silencio, síganlo, y mientras leemos, podría quizás tener en mente las escenas que salieron al introducir el mensaje como ilustración. Pero vamos entonces a leerlo. Si usted pone atención a esto y se puede concentrar en lo que dice, va a resonar en nuestro espíritu. Yo creo que va a hacer algo en lo interior de nuestro ser, porque esta historia el Señor Jesús lo compartió a muchas personas y podemos nosotros muy bien relacionarlos con lo que vamos a leer ahora mismo. Vamos a Lucas capítulo 15 versículos 11 al 24, según la versión, nueva versión internacional. Dice: un hombre tenía 2 hijos, continuó Jesús. El menor de ellos le dijo a su padre: papá, dame lo que me toca de la herencia. Así que el padre repartió sus bienes entre los 2. Poco después el hijo menor juntó todo lo que tenía y se fue a un país lejano. Allí vivió desenfrenadamente y derrochó su herencia. Cuando ya lo había gastado todo, sobrevino una gran escasez en la región y él comenzó a pasar necesidad. Así que fue y consiguió un empleo con un ciudadano de aquel país, quien lo mandó a sus campos a cuidar cerdos. Tanta hambre tenía que hubiera querido llenarse el estómago con la comida que daba a los cerdos, pero aún así nadie le daba nada. Por fin recapacitó y se dijo: ¿cuántos jornaleros de mi padre tienen comida de sobra y yo aquí me muero de hambre? Tengo que volver a mi padre y decirle: papá, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no merezco que se me llame tu hijo. Trátame como si fuera uno de tus jornaleros. Así que emprendió el viaje y se fue a su padre. Todavía estaba lejos cuando su padre lo vio y se compadeció de él. Salió corriendo a su encuentro, lo abrazó y lo besó. El joven dijo: papá, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no merezco que se me llame tu hijo. Pero el padre ordenó a sus siervos: pronto, traigan la mejor ropa para vestirlo. Póngale también un anillo en el dedo y sandalias en los pies. Traigan el ternero más gordo y mátenlo para celebrar un banquete. Porque este hijo mío estaba muerto, pero ahora ha vuelto a la vida. Se había perdido, pero ya lo hemos encontrado. Así que empezaron a hacer fiesta.
Yo creo que si usted pudo concentrarse en esta historia y pudo escuchar, quizás leyendo o perdón, siguiendo la lectura, pudo sentir algo aquí en su corazón. Porque esta es una historia que el Señor Jesús mismo comparte. Y comparte una historia como la que acabamos de leer, que todos podemos relacionarnos con ella. Ahora, para entenderlo, recordemos que quienes estaban escuchando esta historia incluyen personas pecadoras de muy mala reputación entre la comunidad y personas muy religiosas que se daban a conocer como quienes estaban bien delante de Dios y siempre habían estado bien con Dios. La otra cosa importante que tenemos que notar es que la historia es una parábola. Esto es una historia ficticia, no sucedió, pero Jesús lo comparte para traer una enseñanza. Y lo otro es que los oyentes están muy familiarizados con el escenario que se les presenta. El contenido de la parábola tiene contenido que tiene lo que se conoce, lo que se entendía de la cultura de aquel entonces. Y aunque en esta ocasión la historia que Jesús comparte no comienza con una pregunta, como lo hizo con la historia de la oveja y lo hizo con la historia de la moneda, en esta ocasión les habla a los oyentes, están entendidos de lo que sucede, pero se sorprenden por lo que sucede en esta historia en particular. La historia contiene cosas no comunes, más bien sorprendentes y aún hasta escandalosos, si pudiésemos nosotros reconocerlo. Cosas como la herencia se entrega a los hijos después de que moría el padre, no antes. Y en esta historia les entrega su herencia mientras el padre todavía está en vida. Lo otro que es escandaloso o no común o medio raro es que el hijo menor le haya pedido al padre su herencia, ¿sí?, antes de que el padre muriera, y esto podría verse como algo ofensivo o una falta de respeto. Y también lo escandaloso de esto es que un hijo heredero estuviese y se encontrara queriendo comer de lo que comen los cerdos. En esta historia, mis hermanos, es muy fácil reconocer qué representa el padre en esta historia. Representa a Dios. El hijo mayor representa a aquellos que siempre han estado con Dios, o aquellos que entienden tener una comunión con Dios como debe de ser. Y obvio, el hijo menor representa a quienes se pierden en este mundo y en el pecado. Pero aquí, mis hermanos, el protagonista es el hijo menor. Él es el que se pierde. En la historia de la oveja fue una oveja que se perdió. En la historia de la moneda fue la moneda que se perdió. Ahora es el hijo que se pierde. Y quiero que notemos pasos en descender hacia el estar perdido cuando reconocemos lo que dice esta historia. Primero, leímos de esta manera: papá, dame lo que me toca de la herencia. ¿Qué representa esto? Esto representa cuando se quiere vivir su propia vida sin estar sujeto a nadie. ¿Verdad que todos nos podemos relacionar con eso? ¿Sabe por qué? Porque todos fuimos jovencitos en alguna ocasión. Algunos todavía se creen jovencitos y está bien. Pero siendo jovencitos en la casa, ¿cuántos se acuerdan cuando ya estaban cansados de tenerle que decir a su papá y a su mamá dónde va? ¿Cuántos aquí se recuerdan que ya se habían enfadado de tenerle que estarle rindiendo cuentas a papá y mamá dónde andaba? ¿Hay alguien aquí que todavía dice: ay, ¿por qué le tengo que pedir permiso a mi mamá? El hijo menor, según la historia, ya no quería estar sujeto a su padre. Quería vivir su propia vida. Es más, ¿pudiesen haber cristianos que quieren vivir su propia versión de cristianismo? Que dicen: yo para qué le tengo que decir a nadie nada de lo que está pasando en mi vida. Habrá cristianos, mis hermanos, que simplemente ya se enfadaron o dicen: yo para qué le tengo que decir al líder que por qué no fui, o para qué le tengo que decir al pastor que no estoy, para qué le tengo que decir, para qué le tengo que avisar, para qué tengo que decir las cosas. Yo sé lo quién soy, yo sé quién vivo. Jehová es mi pastor y nada me faltará.
Habrá cristianos aquí que dicen, yo hago lo que quiero y no necesito decirle a nada a nadie. O habrá cristianos aquí que dicen, me cansé de estarle diciendo cosas, ¿para qué? No necesito decirle nada a nadie. Yo sé lo que soy, yo sé lo que pienso, yo sé lo que hago. Estos son los pasos hacia encontrarse perdido. Leímos también esto. Juntó todo lo que tenía y se fue a un país lejano. ¿Qué representa esto? Que cuando se quiere vivir lejos de una vida que sirve, de una vida de servicio. ¿Cómo sabemos esto? Solamente la historia nos dice que el hijo se quiso ir. No, lea la segunda parte de la historia. Los dos hijos le servían al padre, porque el hijo mayor se encuentra sirviendo en el campo de las ovejas de su padre, del ganado de su padre. Le está sirviendo al padre. El hijo se quiso ir porque ya no quería servirle al padre. ¿Y cómo sabemos eso? Pastor, ¿hay una segunda parte de esta historia? Ajá, hay una segunda parte de esta historia. ¿La vamos a ver el próximo domingo? No. ¿Saben por qué? Las madres tienen la culpa. El Día de las Madres. Hay que predicar del Día de las Madres. Y por lo tanto no vamos a predicar de la segunda parte de esta historia, por culpa de las madres. Hubiera quedado perfecto en el Día de los Padres, donde termina la historia, porque se trata de un padre. Pero no, es el Día de las Madres. En otra ocasión vemos la segunda parte. Dice que juntó todo lo que tenía y se fue a un país lejano. Cuando se quiere vivir lejos de una vida de servicio. Si usted le pertenece a Dios, si usted es un hijo o una hija de Dios, si usted un día rindió su vida a Cristo, si usted un día recibió el hecho de que Cristo pagó por su vida en la cruz del Calvario, usted y yo entonces hemos de vivir vidas de servicio al Señor. Cuando nos encontramos como cristianos, cristianas que solamente asistimos a la iglesia por costumbre, pero no le estamos sirviendo al Señor, estamos viviendo un paso que lleva a la gente a la perdición. Peligramos en irnos a estar perdidos. Lo siguiente que leímos fue esto: pastor, que se siente feo esto, está medio duro. Porque Dios nos ama. En alguna ocasión usted le ha dicho a su hijo: te estoy diciendo esto aunque te duela porque te amo. ¿Se encontró diciéndole eso a sus hijos? Ajá, así es el Señor también. En ese aspecto nos habla y nos dice: hey, ponte listo. Estás en un paso que lleva a muchas personas a estar perdidos. Lo siguiente, mis hermanos, que encontramos aquí es que vivió desenfrenadamente y derrochó su herencia. ¿Qué representa esto? Que cuando se vive en desconsideración de todas las disciplinas espirituales sin honrar a Dios, toda la herencia la derrochó. ¿A quién le pertenecía todo el dinero que se llevó? ¿A quién le pertenecía todo ese dinero? Ese hijo no lo ganó, ese hijo no lo trabajó, ese hijo no lo consiguió, ese hijo solo lo recibió por herencia. Todo lo que usted tiene, todo lo que usted es, todos los talentos que usted tiene, todo el conocimiento que Dios les ha dado, todas las habilidades que puedan tener, ¿quién se lo dio? Es Dios. Y cuando no está en acción sirviéndole al Señor, lo está desperdiciando. Porque Dios se lo dio para servirle a Dios. Y si usted simplemente no lo está usando, no lo está poniendo en acción, no le está sirviendo al Señor, lo que Dios le dio, lo está derrochando. No lo está poniendo en obra, en acción. Este hijo simplemente ya desconsideró todas las disciplinas espirituales para honrar a Dios. ¿Qué quiere decir esto? Que se olvida orar, se olvida
leer la Biblia, se olvida servir, se olvida ir a su célula, se olvida estar sirviendo, se olvida, simplemente ya no tiene tiempo, ya no tiene tiempo. Tengo que trabajar, tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro, tengo que ir allá, tengo que ir acá, tengo que ir allá, y no hay tiempo, ya no se puede hacer. Yo los talentos que tengo, lo que Dios me dio, las habilidades que yo tengo, que Dios me lo dio, la salud que tengo, que Dios me lo da, todo lo estoy ocupando en otras cosas. Y esas otras cosas me previenen orar, leer la Biblia, asistir, servir, todo lo demás. Entonces estamos en camino a estar perdidos. Lo otro que leímos es esto: comenzó a pasar necesidad. ¿Qué quiere decir esto? Tarde o temprano se enfrentan necesidades que impiden el vivir en bienestar y en dignidad. Tarde o temprano vamos a enfrentar necesidades. Qué hermoso es poder enfrentar necesidades estando en casa, un lado del Padre. Pero qué terrible cuando se enfrentan necesidades estando lejos de Dios y lejos del Padre. ¿Por qué? Dice, ay, pastor, ya nos está diciendo que nos va a ir mal, ¿verdad? No, mis hermanos, yo no. Esa es la realidad de esta vida. Cristo mismo lo dijo: en el mundo tendrán aflicción. ¿No dijo Cristo eso? ¿No dijo Cristo que quiera venir en pos de mí, tome su cruz y sígame? ¿Qué es lo que hemos aprendido de la palabra de Dios? Estamos viviendo en este mundo, estamos viviendo en la carne, estamos viviendo en esta sociedad. Vamos a enfrentar necesidades. Vamos a enfrentarlas. Tarde o temprano, pronto o después. La historia que Cristo comparte no dice los específicos de esto. ¿Qué específico? ¿Cuáles específicos, pastor? Los específicos de cuánto tiempo duró en esa tierra lejana el hijo menor. Ahora le puedo decir lo siguiente: los que están escuchando esta historia no necesitan oírlo, lo pueden figurar, que este hombre, este padre, era de mucho dinero. La escena que salió al principio para introducir el mensaje es una bonita escena, a mí me gustó, es más ver algo como eso que nada, pero no lo ilustraron como yo lo hubiese ilustrado. El hombre que salió ahí en la escena debió haber sido un hombre con un atuendo esplendoroso, grandioso, y donde se miró que alcanzó a mirar al hijo que venía, debería haber sido como un palacio, como una casa grande, con muchos trabajadores sirviéndole a ese hombre. Era un hombre de mucho dinero. La herencia que le dio al hijo no eran un cochinito de alcancía. ¿Cómo sabemos esto? Lo leímos, que cuando lo recibe de regreso tiene un animal engordado listo para ser muerto, para tener una gran celebración. Estaba listo para tener una gran celebración en cualquier momento. Nomás se le ponía la gana. El hombre tenía mucho dinero, que quiere decir que la herencia que le repartió a sus hijos y que le dio al hijo menor era mucho, y pudo haber tardado años en derrochar todo lo que tenía. Es que en veces, mis hermanos, el creyente, tristemente, hijo o hija de Dios, vive en su propia vida haciendo lo que quiere por mucho tiempo, no pasando nada. Como no pasa nada, cree que todo está bien. Cree que todo está bien. Y quiero decirle que hoy Dios nos ama tanto que nos está previniendo. Esperamos que muchos de ustedes no estén en estos pasos, pero si se encuentra, es porque Dios te ama y quiere que pase algo en tu vida hoy. Dice la escritura que también leímos, o más bien la escritura dice y que también leímos: hubiera querido llenarse el estómago con la comida que daban los cerdos. ¿Qué representa esto? Se encuentra siendo y haciendo lo más bajo en la vida a lo que nunca había sido expuesto en su vida. Tenemos que nosotros meternos la cultura judía. Para nosotros un cerdo, ¿qué quiere decir? Carnitas, chicharrones, asientos, cueritos, aunque tenga pelos. Yo por eso, tostilocos, ¿con cueritos? No, por favor, sin cueritos. Me imagino el cuerito con pelo. ¿Okay?
Para nosotros el cerdo gloria a Dios, chicharrones. Y para aquellos que son de aquí, bacon. Para un judío, el cerdo es el animal más sucio que puede existir. Para un judío no puede estar cerca de ellos, no lo quieren ni ver. Menos cuidar de cerdos. Y lo más bajo de lo más bajo es querer comer lo que los cerdos comen. Esto es lo escandaloso de esta historia. Te puedo decir algo, joven, que estás aquí. Tú que te quieres ir de casa, tú que estás cansado de estarle obedeciendo a tu padre, a tu madre, tú que te quieres largar lo más pronto posible para hacer lo que te dé tu gana, estás en peligro de caer en lo más bajo de lo más bajo y experimentar cosas que nunca antes habías sido expuesto a ello. Este es un joven judío, y un joven judío vio una familia muy acomodada, como decimos los mexicanos. Nunca había sido expuesto a esa clase de bajeza en la vida. Y si hay jóvenes aquí que dicen, es que quiero tener fun, es que quiero experimentarlo, no me digas nada, tú también, mamá, tú también pasaste por eso, déjame a mí también vivirlo. No sabe lo que estás diciendo. Por eso los padres pasaron por eso y dicen, no quiero que tú pases por esto, hijo. Pero gracias a Dios que Dios no es como nuestros padres. Dios es algo increíble, maravilloso, escandaloso. Porque lo que hace este Padre, aún a nosotros como padres que nos creemos muy buenos, también lo pudiésemos ver como escándalo. Dice aquí que también leímos, nadie le daba nada. ¿Qué quiere decir esto? Que la persona perdida llega a experimentar soledad y sin ser ayudado por quienes no son de su verdadera familia. ¿En dónde perteneces tú? ¿Cuál es tu verdadera familia? ¿A quién le perteneces? Vamos a pensar un poquito. Un joven guapo como nosotros, con mucho dinero, en una tierra lejana, ¿tendría muchos amigos en esa tierra lejana? Qué curioso, ¿verdad? Que cuando la gente tiene dinero tiene muchos amigos. Muchos amigos. ¿A cuántos no les ha de haber disparado? No la pistola, ustedes saben lo que quiero decir, ¿verdad? ¿A cuántos les ha de haber regalado? ¿A cuántas personas se han de haber beneficiado de los paris que tiraba? Sí, tenía mucho dinero. No sé si estás entendiendo aquí. Pero en el momento que se encontró en lo más bajo de lo bajo en la vida, nadie le daba nada. Si un día tú piensas que la gente allá afuera, el patrón allá afuera, la compañía allá afuera, que este país allá afuera, tú piensas que ahí es donde alguien te va a ayudar, estás muy equivocado. ¿O piensas que en otro lugar te van a ayudar? Estás muy equivocado. Nadie le daba nada. Aquel que había tenido mucho. ¿Creen ustedes que no? De repente no se haya topado con un amigo que un día le disparó toda la comida, toda la cena y todo el desayuno por todo el party que tiraron toda la noche. Pero ahora que no tenía nada, ¿qué pasó? Usted está entendiendo algo aquí bien importante que necesitamos nosotros reconocer, que hay un enemigo que la Biblia dice que anda como un león rugiente buscando a quien devorar, que está ready, listo para encontrar a un hijo y a una hija de Dios en lo más bajo en la vida, para hacer que un hijo, una hija de Dios, un siervo, una sierva de Dios se encuentre en lo más bajo en la vida. Usted y yo tenemos que estar alertas a eso. Y si usted se encuentra en alguno de estos pasos aquí, es una banderita roja que tiene que levantarse. Decir, cuidado, ¿para dónde voy? ¿Qué es lo que está pasando en mi vida? Leemos algo en la historia que es un punto culminante o un punto decisivo.
leímos esto. Por fin recapacitó. Por fin recapacitó. Otras traducciones al español dicen cuando finalmente entró en razón. Otra traducción de la Biblia del original griego al español dice al fin se puso a pensar. Hay veces, mis hermanos, que nos encontramos en situaciones en la vida que no entendemos, pero seguimos en la misma situación porque no nos ponemos a pensar, porque no hay recapacitación, porque no entramos en razón. Dios te ha mostrado dónde está su amor. Dios te ha mostrado cómo es que el Señor te ama. Dios te ha mostrado, pero no entramos en razón. Andamos buscando en otro lado. Queremos irnos a otro lado. Queremos ver otros lados tan mejores que donde yo estaba. No. Entren en razón. Necesitamos entrar en razón. Necesitamos ponernos a pensar. Otras traducciones dice por fin se puso a pensar cuidadosamente. Dijo, ¿cómo es posible? Mi padre, los trabajadores de mi padre tienen comida a sobra y yo me encuentro muriéndome de hambre. Es que se necesita llegar a recapacitar. Se necesita entrar en razón. Se necesita nosotros entonces realmente ponernos a pensar, entrar en razón, recapacitar cuando hay un verdadero y genuino arrepentimiento. En otras palabras, si no hay recapacitación, no entramos en razón, no va a haber arrepentimiento. Sí, es que yo me tenía que salir de allí porque mi papá se pasaba. Yo me tenía que salir de allí, pues cómo no. Ay, dicen que nos aman mucho, pero no, hombre. Mis hermanos, la esperanza de esto, ¿de qué? De que puede haber recapacitación y entrar en razón, descansa que cuando, mis hermanos, escuche bien, Dios conoce y sabe cuando hay un verdadero y genuino arrepentimiento, sabe lo que ya se ha pensado. Se sabe Dios cuando hemos entrado en razón y hemos recapacitado. Y por lo tanto, después de esto, el camino de regreso culmina con el amor incondicional de Dios de una manera sorprendente, de una manera no común y de una manera escandalosa. Ahora, yo uso esta palabra que pudiese connotarse como algo negativo, como algo no muy positivo, lo de escandaloso, pero es una forma de dar a conocernos, a avivarnos, a saber, hey, esto es algo sorprendente, esto es algo así como que, what, ¿cómo? Así como que, de veras, esto es una OMG. OMG. Oh my God. Ok, se quedaron serios, dije, no entendieron, tengo que explicar. Escandaloso. ¿Cómo puede ser posible? ¿Cómo es esto? ¿Cómo? Miren, fíjese bien, el camino hacia experimentar el amor incondicional y escandaloso de Dios es esto. Primer paso, letra A, recapacitación nos lleva al reconocimiento del estado en que se vive. Recapacitación del reconocimiento del estado en donde o en qué se está viviendo en ese punto. Recapacita. ¿Cómo es posible? Déjame decirles algo. Todos los líderes aquí, siervos y siervas de Dios, personas que han servido en la iglesia, vamos, ¿cómo se llega a sentirse privilegiado de servirle al Señor, a sentirse con una carga, un aburrimiento y un pesar? ¿Cómo se está viviendo? ¿Cómo se está viviendo? Segundo, se reconoce y se acepta el error en la culpa del pecado. ¿Y sabe qué, mi hermano? Qué difícil es para hacer esto como seres humanos, Qué difícil, reconocer el pecado, reconocer el error. ¿Verdad que es difícil? Ah, no, bueno, no más yo, para mí es bien difícil. Hace unos días mi esposa, en la mañana, antes de salir de la casa, mi esposa se me queda mirando y dice, ¿qué tienes? Ese que tienes, que me dijo mi esposa, salió poder esa mujer. ¿Sabe por qué? Porque yo no me daba cuenta, pero yo tenía una mala actitud.
Y yo no me daba cuenta. Y yo les digo algo, mis hermanos, en mi casa no hay gritos, en mi casa no hay corajes, no hay berrinches, ¿okay? En mi casa no hay eso. Eso lo aprendimos hace muchos años atrás. Hubo en años atrás, sí, pero hace muchos años atrás que en mi casa no hay eso. No hay gritos, no hay desesperas, no, nada de eso. Pero yo no le estaba hablando a mi esposa con un tono debido. Mi esposa me dijo, no me dijo, ¿qué tienes? Y con eso que tienes, mi hermano, me frenó y me quedé. No dije nada. ¿Sabe por qué? Porque qué difícil es admitir culpa. Por eso le digo, nomás yo soy el que tengo dificultades en eso. Todos los demás ustedes son muy humildes, ¿verdad? Todos así como, sí, yo también. No le dije nada a mi esposa. ¿Por qué? Por lo difícil que es admitirlo. Tiene razón, estoy hablando mal, no debo estar así. Lo único que hice es quedarme callado, darme cuenta del poder que estaba saliendo esa mujer. Gloria a Dios. Bajé la cabeza y vamos a hacer lo que tú dices. Es difícil reconocerlo. Pero, mis hermanos, en camino a experimentar el amor incondicional y escandaloso de Dios, conlleva aceptar el error. El hijo menor dijo, yo le diré a mi padre, he pecado contra ti, pecado contra el cielo, estuve mal, la regué. Lo tercero, letra C, es que se reconoce lo que no se merece ser y tener. Se reconoce, verso 19, no se reconoce. El hijo menor dijo, yo no soy merecedor de ser un hijo, le voy a pedir a mi papá que por lo menos me reciba como uno de esos trabajadores. No merecemos ser lo que somos, no merecemos tener lo que tenemos. ¿Hay alguien aquí que cree que se lo merece? Vamos, hay alguien aquí que, si usted es un hijo o una hija de Dios, lo primero y lo único que debe de haber en nuestras vidas es un reconocimiento de que todo lo que tenemos no lo merecemos. Del ser hijos de Dios, no me merezco ser hijo de Dios. Si hay algo que debemos de reconocerlo y por lo tanto nos ayuda a estar continuamente agradecidos, es darnos cuenta de todo lo que tenemos y no lo merecemos. Yo veo las cosas alrededor de mí. Tengo todavía mis dos padres de avanzada edad y todavía están aquí con salud y con vida. Y digo, Dios, no me merezco eso, pero gracias te doy. Y digo, Dios, gracias por mi esposa, gracias por mis hijos, gracias por la casa en la cual puedo vivir, gracias por los trabajos que tengo, gracias por el ministerio, gracias, Señor. Mientras nosotros podemos darnos a conocer que lo que tenemos no lo merecemos, estaremos mejor agradecidos. En el momento en el cual empezamos a estar reclamando en tener lo que creemos nosotros que debemos de tener, ese es el momento que estamos dando pasos hasta la perdición. Oiga, hermano, qué triste es una persona malagradecida. ¿Sabe por qué? Se olvida todo lo que se le ha dado y se empieza a quejar todo lo que no tiene. Que Dios nos esté hablando en esta hora. ¿Sabe por qué? Porque Dios nos ama. Otra vez, porque Dios nos ama. Se reconoce. Otra vez, ¿cómo llegamos a ser personas que dicen, qué privilegio? Yo no me merezco estar predicando aquí. Qué privilegio. Yo no me merezco estar cantando aquí en el altar. Qué privilegio. Yo no merezco poder tocar un instrumento enfrente de todos para alabar a Dios. Qué privilegio. Yo no merezco estar detrás de una cámara. Yo no merezco estar de ujier. Yo no merezco ser diácono en esta iglesia. Yo no merezco. Qué privilegio. Oh, qué hermoso ese. ¿Cómo llegamos a ese pensamiento? Ay, me toca a mí. Ay, ya viene la hermana. Ay, ya me va a decir. Ay, quiere que le llame si no voy a poder llegar. Ay. Vamos, ¿cómo llegamos de sentirse privilegiados? Porque no merecemos que Dios nos permita servirle de esta manera, a sentirlo como una carga. A sentirlo como, ay, ya me enfadaron. Ay. Cuando Dios sabe que hay un arrepentimiento, sabe también que no merecemos ser y tener lo que tenemos.
siguiente, mi hermano, es que se emprende una acción de regreso a donde pertenece. Se emprende una acción, no se quedó ahí todo tristote, ¿no? Así como, yo sé, pues yo la regué, pero mi papá ni siquiera viene a verme. ¿Verdad que sí hay cristianos? Nunca, el pastor ni siquiera me habla. Mi líder, tengo un dolerón de cabeza bien grande y ni siquiera habla por mí. Se prende una acción. Él se levanta y regresa al Padre. Todo como Jonás ahí, todo amargado. Me estoy muriendo y mi padre ni siquiera me busca. Se emprende una acción a llegar, a estar donde pertenece. ¿A quién le perteneces tú? ¿A Dios? ¿Tu vida refleja que perteneces a Dios? Porque ¿sabe lo que sigue? Letra E. Se experimenta la compasión de Dios en el encuentro, en el reencuentro con Dios. La compasión de Dios. Oiga, hermano, necesitamos entender que Dios tiene compasión de nosotros. ¿Cuántos dan gloria a Dios por la clase de Dios que tenemos? Mire, mis hermanos, no es como nosotros. Dios no es como nosotros. La historia no dice que el padre vio que venía su hijo y dice, ya viene este sinvergüenza. Me voy a hacer que no sé que ya viene de regreso, para ver que cuando llegue, a ver qué hace el sinvergüenza. Y cuando bendiga, papá, la regué. Ajá. ¿Qué? ¿Dónde está toda la herencia? Lo que yo trabajé tantos años para que te y tú te lo derrocharas todo. ¿Dónde está? Ajá, ¿qué? A ver, quiero oírlo. La regué, padre, la regué. Ajá. Nosotros que nos creemos muy buenos padres, nos encontramos haciendo eso con nuestros hijos en veces. ¿Hello? ¿Estamos aquí? Ahorita va a llegar este chamaco, ahorita va a ver. Y llega el chamaco. ¿Y tú? Explícate. ¿Cuántos dan gloria a Dios que no tenemos un Padre celestial así? ¿Entendimos esto? ¿Pudimos verlo en nuestra mente? El padre debió de haber sido, en la escena que vimos, debía haber sido un hombre con un atuendo exageradamente carísimo. Era un hombre que tenía mucho dinero, lo podemos reconocer. Escuche bien, un hombre que salió de entre el palacio, vio al hijo, un hombre que venía, lo reconoció como hijo, aun cuando venía todo sucio, sin sandalias, sin zapatos, rotos sus vestidos, quizás apestoso a cochinos. Pero aún así, antes de que llegara, el padre corrió hacia el hijo, dice el Señor, lo abrazó y lo besó. No le interesó apestarse con su hijo, no le interesó darle un beso a alguien que venía, había estado entre los puercos. No fue alguien, no, el padre lo abrazó. ¿Cuántos aquí necesitan sentir el abrazo de Dios? Que aun cuando has estado en lo más bajo en esta vida, hay un Padre celestial que le va a abrazar. Cuando conoce Dios que tú te has arrepentido, cuando conoce Dios que has entrado en razón, cuando conoce Dios que has recapacitado, y cuando Dios sabe que tú estás listo para volver a casa, Dios te va a recibir con brazos abiertos. Y letra F, mi amor, se da a conocer el amor escandaloso de Dios para con sus hijos. Ven, versículo 22 al 24. Es escandaloso lo que lo están escuchando. Dice, ¿qué? ¿Recibió a su hijo de esa manera? ¿Qué? El amor incondicional es escandaloso, hermano, porque el arrepentimiento genuino trae perdón de Dios, y el perdón de Dios es sorprendente. El hijo, mi hermano, que entendía que no ser más merecedor de ser llamado hijo, el padre ordena que se le pongan tres cosas de mucho significado.
Leímos, dijo, póngale sandalias en los pies. ¿Sabe qué, mi hermano? Solo los esclavos andaban descalzos. Sandalias en los pies indica ser un hombre libre. Cuando nosotros hay un genuino arrepentimiento, hemos entrado en razón, estamos listos para estar bajo la custodia del Padre una vez más, mis hermanos. Entonces dejamos de ser esclavos. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Dejamos de estar siendo esclavos a las cosas de esta vida. Dejamos de ser esclavos, mi hermano, a las adicciones que podrían ver. Dejamos de ser esclavos a situaciones amorosas y sentimentales que hemos sufrido. Dejamos de ser esclavos, mi hermano, al hecho de que no puedo hacer mucho porque en este país no tengo papeles. Dejamos de ser esclavos, mis hermanos, de las cosas alrededor nuestra que nos impiden salir adelante, de esas cadenas que podamos estar arrastrando, mi hermano, de resentimiento, de coraje, de sentimiento, de falta de perdón. Somos libres cuando venimos a Cristo, mi hermano. El Señor nos hace libres. Póngale sandalias en sus pies. No es un esclavo, no es un cualquiera, es mi hijo. Dice esta historia: póngale sandalias en los pies. Tú no tienes por qué hacerle los mandados a nadie. Y no estoy refiriendo a personas. Tú no tienes por qué hacerle los mandados al pecado. Tú no tienes por qué hacerle los mandados a las pasiones de este mundo, a las pasiones de esta carne. No tienes por qué estar obedeciendo a la cultura de esta tierra que va en contra de los principios cristianos. Tú no tienes por qué estarle haciendo los mandados a ningún sentimiento, a ninguna adicción, a ninguna perturbación en tu vida. Tú eres alguien libre en Cristo Jesús. Leímos también que les trajeran la mejor ropa para vestirlo. Mi hermano, era vestimenta que daba a conocer que era hijo del dueño de todo. Era hijo del mero mero. No de Homero, de mero mero. Era hijo del patrón. Era hijo ¿okay? Del que decide todo. O sea, esa vestimenta que le estaba diciendo que le pusieran daba a conocer. ¿Sabe? ¿Se acuerdan de Jacob? Jacob, ¿qué le regaló su hijo José? Una túnica de muchos colores. ¿Se acuerdan? Que daba a conocer que él era el hijo, aunque tenía otros 11 más, él era el hijo. Y esa costumbre se desarrolla a través de la historia de los siglos de los judíos, mis hermanos, de tal manera que el hijo del mero mero tenía un atuendo especial. Lo miraban y dice, aguas con ese, porque ese es el hijo del mero mero. Y también leímos que decía, y póngale un anillo en el dedo. ¿Sabe qué simbolizaba eso? Daba a conocer que tal persona tenía autoridad. Autoridad. Tenemos de nosotros que tener autoridad espiritual como hijos de Dios, mis hermanos. No importa de dónde hayamos salido, de dónde nos haya rescatado el Señor, no importa qué tan bajo hayamos caído en la vida, si hay arrepentimiento, si hayamos entrado en razón, si queremos regresar a casa, queremos estar con Dios, Dios nos lleva a ser hombres y mujeres libres. Dios nos lleva a distinguirnos entre la gente, mis hermanos, distinguirnos entre las personas. Hey, le pertenezco al Señor, hey, yo soy hijo de Dios. Hermano, tú te tienes que distinguir entre las personas, mi hermano. Tú necesitas distinguirte, no quizás con un atuendo, una bata largas, negras, algo así, ay, mira, eso es un santo, ay, parece cura, no sé. No, mamá, escuche bien, mis hermanos. Estamos hablando de cómo nos comportamos, de cómo hablamos, de cómo nos conducimos en la gente. Se dan a conocer que eres hijo de Dios. ¿Cómo platicas? ¿Cómo hablas tú, mi hermano? Aquí en la iglesia, Dios le bendiga, hermano. Y allá en el trabajo, ¿qué onda, güey? Mira, así hay algo que a mí me cae de la patada, de veras. Me cae de la patada escuchar a estas gentes que otra vez hay un estacionamiento no baja, no, cada tercera palabra es güey. Casi me dan ganas de ir a decirles, oye, ¿por qué no le varías? Dile a tu camarada, de repente le dices güey, de repente le dices vaca, o sea, de repente le dices rana, o de repente le dices rata, o de repente le dices murciélago, algo, ¿no? O sea, ¿por qué güey? Hasta las mujeres, güey. ¿No los han escuchado? Los mexicanos tienen fama de hablar así, mis hermanos. Una vez estaba en Rochester, Nueva York, un pastor amigo me invitó a predicar en 3 días de celebración de su aniversario. Y allá hay de todo, no solamente mexicanos, aquí sí hay casi puros mexicanos, de repente tenemos hermanos de otras nacionalidades, pero hay más caribeños, suramericanos, centroamericanos, ¿verdad? Y dice, mire el pastor José Escamilla, él es de México, y un hermanito ahí, órale güey.
En esa ocasión le contesté: Dios te bendiga. Se debe de distinguir que tú eres hijo de Dios. Y una de las formas que se distingue es la forma que hablas. Por eso les digo aquí, mis hermanos, dejen, mire, si no puede hablar en el trabajo o allá, como habla aquí, no hable así. No sea persona que se ponga una máscara de espíritu flautica en la iglesia y allá afuera se la quita. Eso es hipocresía. Porque si no puedes, si cuando llegas al trabajo con los compañeros de trabajo, no les puedes decir Dios te bendiga, entonces no estés saludando aquí tampoco así. Simplemente sé buenos días, buenas tardes. ¿Así saludas en el trabajo? Si así saludas en el trabajo, saluda aquí también aquí. ¿Quién te enseñó? Es puro costumbre evangélica eso, mi hermano. No dice ahí la escritura, se saluda, os se saludarán, Dios le bendiga, hermano, cada vez que ustedes se miraren en la iglesia y en la iglesia. No dice la Biblia eso. Son costumbres que se desarrollan entre los cristianos, mis hermanos, y ya creen que así todo el mundo tiene que hablar, o todos los cristianos tienen que hablar. Hombre, me inspiro en eso, mis hermanos. Mis hermanos, escuche bien, ya para terminar, fíjese bien. Tenemos que distinguirnos como hijos de Dios. Y tercero, tener autoridad espiritual. ¿Qué es esto? ¿Qué es eso de autoridad espiritual? Hermano, quiere decir, hermano, que tú le ordenas al mundo espiritual lo que tiene que pasar en el nombre de Jesús. Eso es lo que quiere decir, mis hermanos. Que cuando una persona te haya visto, te diga: oye, esto eres bien canijo, tú, no, hombre, tú eres, te decían el animal del demonio. Eras tremendo tú. No, sí, pero mira, ya Cristo me salvó. Oye, traigo una. Ahora es por las. Yo oro por ti. Es que traigo un empacho ahorita que no me la acabo. Déjame oro por ti. A ver, Señor, en el nombre de Jesús, reprendo este dolor, este malestar en el estómago del enemigo. En el nombre de Jesús, declaro sanidad. Tú eres el Dios, y que se conozca que hay un Dios verdadero. Sana a este hombre en estos momentos en el nombre de Jesús. Te pido, Señor, en el nombre de Jesús, autoridad espiritual. Y el camarada así como: caray, hijo, y le sale una palabra. Así es la gente, ¿no es cierto? Ay, se me quitó, oiga. Oye, pero tú, oye, animal del demonio. Sí te escucha Dios. Esa es autoridad espiritual. No sé si estás entendiendo. Dios quiere hacer de ti un hombre y una mujer que no es esclavo de nada ni de nadie. Es alguien que se distingue, que tú le perteneces a Dios. Y alguien que le dice al mundo espiritual: fuera de mi casa. Entiendes que hay un ambiente de enojo, de mala actitud. Tú sales a tu cuarto, sales a tu closet y dices: en el nombre de Jesús, todo espíritu inmundo que está causando en mi casa un ambiente de coraje y un ambiente de violencia, fuera en el nombre de Jesús. Y se dará cuenta que ese lugar se convierte diferente. ¿Por qué? Porque hay autoridad espiritual. No importa de dónde hayas caído, no importa qué tan bajo hayas llegado en la vida, cuando hay entrado en razonamiento, te empiezas a pensar de veras. Dice: yo necesito estar con el Padre Celestial. En la verdadera recapacitación y genuino arrepentimiento habrá una acción hacia Dios, mis hermanos, que lleva el amor escandaloso e incondicional de Dios a manifestarse en tal persona, en que, número uno, mis hermanos, ya no eres esclavo de nada ni de nadie. Número dos, se reconoce que eres siervo y sierva del Señor. Y número tres, llegas a tener autoridad espiritual. Mi hermano, en el genuino arrepentimiento, en el verdadero reconocimiento que no merecemos ser hijos e hijas de Dios, y acción hacia estar bajo la guía y la sujeción a Dios, una vez más, da lugar a que el amor incondicional se manifieste en nuestras vidas. Una cosa es que creamos en el amor de Dios. Una cosa es saber que Dios nos ama de esta manera. Otra cosa, una cosa es entenderlo y recibirlo, pero otra cosa es que ese amor se manifieste, se dé a conocer en nuestra vida. ¿Habrá alguien aquí interesado en que el amor incondicional y escandaloso de Dios se manifieste en tu vida?
Habrá alguien aquí que pueda levantar la mano y decir: yo quiero que el amor de Dios se manifieste en mi vida. En otras palabras, que cuando te miran lo que pasa en tu vida, la gente sepa, se escandalice. ¿Cómo es posible que te vaya bien? ¿Cómo es posible que tú que hiciste todo esto? ¿Cómo es posible que yo que te conocí, cómo eras? ¿Cómo es posible ahora que estés muy bien, tengas una familia muy bendecida, te estés yendo muy bien en tu trabajo? ¿Cómo es posible que se escandalice a aquella persona, que el amor de Dios se manifieste en nuestra vida? Por eso este siguiente paso: estaré dispuesta a hacer mi parte para que el amor incondicional de Dios se dé a conocer en mi vida. Le voy a invitar a que cierre sus ojos, incline su rostro, y por favor, cierre sus ojos, incline su rostro, medite en estos momentos. ¿De dónde te sacó el Señor? ¿De dónde te sacó el Señor? Vamos, no importa cuándo haya sido 30 años atrás o el día de ayer. ¿De dónde te sacó el Señor? ¿Dónde? ¿Estás entendido? ¿Estás entendida en esta hora? Que pertenecemos a estar en la casa del Padre, en ningún otro lugar. Y si hay alguien aquí que no está seguro, no está segura de pertenecerle a Dios, de ser un hijo o una hija de Dios, hoy solamente rinde tu vida a Dios en Cristo Jesús y empiezas a ser y a vivir un hijo, una hija de Dios. Pero yo le quiero invitar que mientras se canta este canto una vez más, que algunos de ustedes ya lo cantaron al principio, algunos de ustedes todavía no estaban aquí cuando se cantó, pero en el momento que este canto toque tu ser, toque tu espíritu, toque lo más profundo de tu ser, te pones de pie. No te pongas de pie porque alguien más se puso de pie. No te pongas, si esto no te tocó, si no tocó tu espíritu, si no tocó tu corazón, puedes quedarte sentado, no te preocupes. Dios te bendiga y Dios, y sigamos viéndote en la iglesia y sigues viniendo, sigue recibiendo la palabra. Pero si te tocó el Espíritu en esta hora, a través del canto, te pones de pie, poniéndote de pie. Si alguien hoy necesita oración, si alguien hoy dice: yo necesito sentir el abrazo del Padre, he pasado por tanto, ¿cómo es posible que yo me he encontrado en lo más bajo de lo más bajo? Me he encontrado en situaciones y en ambientes que no pertenezco. Un día el Señor me llamó, un día el Señor me rescató. Soy un hijo, una hija de Dios. Necesito sentir el amor del Padre manifestándose en mi vida. No te quedes ahí parado, te vienes al altar. En el momento que esto te toque, te pones de pie en el nombre de Jesús. Mañana